Buenos días, mi nombre es Teresita Gómez, soy de la Universidad de Caldas, del programa de Ingeniería Agronómica y pues hoy les vengo a presentar unos ejercicios sobre precisión y exactitud de la materia de química general. Bueno, acá ya tenemos el ejercicio presente, que es la determinación de la concentración de iones de calcio en suelos agrícolas. En el análisis de suelos agrícolas, la concentración de iones calcio Ca2+, es un parámetro fundamental, ya que influye en la estructura del suelo y en la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Para este estudio se utilizan dos métodos analíticos, KTest Pro, método A, y Soil Cal Checker, método B, los cuales determinan la concentración de Ca2+ en mg sobre litro. Bueno, acá ya tenemos el conjunto de datos para el método A y el conjunto de datos para el método B. Estas de acá son las fórmulas que usaremos para resolver este ejercicio, que es de promedio, desviación estándar y error relativo. Ahorita, cuando se vaya a hacer cada paso, las voy explicando cómo son y cómo se usan en Excel. Bueno, aquí tenemos, el objetivo de este análisis es determinar qué método proporciona mediciones más precisas, evaluadas mediante la desviación estándar muestral, y más exactas, evaluadas mediante el error relativo de la concentración de iones Ca2+ en suelos agrícolas. Tome como valor de referencia el siguiente, 6,31 sobre litro. Bueno, aquí ya podemos colocar el valor de referencia, que sería entonces 6,31. Bueno, a continuación vamos a empezar entonces hallando el promedio para cada método. Entonces, esta sería la fórmula. La fórmula de promedio nos quiere decir que es la sumatoria de todos los datos sobre el número de datos. En Excel se usaría de esta forma. Recuerden que en Excel, siempre que se vaya a usar alguna fórmula, tenemos que empezar con un igual. Aquí ya seguimos entonces a colocar promedio. Vamos a seleccionar todos los datos, cerramos y tenemos que el promedio para el método A es de 6,315. Vamos a hacer lo mismo para el método B. Ponemos un igual, promedio, seleccionamos todos los datos y cerramos. Esto nos da 6,319. Bueno, el promedio lo estamos sacando más que todo para que sea más fácil de comparar el valor este valor con el de referencia más adelante. Bueno, ahora seguimos es con la desviación estándar. Bueno, aquí tenemos la fórmula que esta sería entonces la sumatoria de cada uno de los datos menos el valor promedio y esta diferencia se eleva al cuadrado. Bueno, entonces el ejemplo que sería, sería 6,32 menos el valor de referencia, que es 6,31, y esa diferencia se eleva al cuadrado. Esa suma, pues, pues sigue, se vuelve a repetir. Sería 6,28 em, menos el promedio y se eleva al cuadrado y pues se van sumando todos esos datos. Aquí en Excel se usa de esta manera. Tenemos que abrir ahí, poner igual. Entonces vamos a copiar des, tiene que ser esta, punto M, calcula la desviación estándar en función de una muestra. Seleccionamos todo el conjunto de datos, cerramos y nos da que para la desviación estándar del método A nos da 0,030277. Vamos a hacer lo mismo para el método B. Des.m, seleccionamos todos los datos, cerramos y para esto tenemos 0,026013. Bueno, aquí seguimos con el error relativo. Bueno, esta sería la fórmula. Eh, esta fórmula nos dice que es el valor promedio menos el valor de referencia sobre el valor de referencia por 100. Bueno, aquí lo vamos a usar así. Igual, abrimos un paréntesis, el valor promedio del método A menos el valor de referencia, cerramos, paréntesis, dividimos y ponemos otra vez el valor de referencia por 100.
Esto nos da 0,079239. Hacemos lo mismo para el método B. Abrimos paréntesis, el valor promedio menos el valor de referencia, cerramos paréntesis y vimos, abrimos, no, y colocamos otra vez el valor de referencia por 100. Se nos da 0,142631. Bueno, ya teniendo todos los datos, no se nos puede olvidar que con la desviación estándar estamos mirando la precisión y con el error relativo la exactitud. Entonces ya solo queda comparar y mirar con el valor de referencia cuál método es más preciso y más exacto. Bueno, entonces ya por último, teniendo en cuenta esto, vamos a definir pues qué es la precisión y qué es la exactitud. La precisión nos quiere decir que es si hay una menor o mayor desviación entre cada dato. Y la exactitud es el que nos muestra la cercanía al valor de referencia. Entonces acá vamos a ver cuál método es más preciso y más exacto. Entonces, la precisión del método A se puede ver que es menos precisa porque su valor varía más y está más lejos que el del método B. Entonces, la precisión del método A es menor y la precisión del método A entonces es mayor. Entonces, esto es más precisa y esto es menos precisa. Y la exactitud, el que está más cerca del valor de referencia, entonces sería el método B con una mayor exactitud y el valor del método A está mucho más alejado que 0,079239 del valor de referencia. Entonces, eso también es menor. Entonces, se puede concluir por último de que la precisión y la exactitud del método B son mayores y son mejores y más cercanos al valor de referencia. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por la atención.